Hola, hola, ¿qué tal amigos de Orgullo Conservador? Se nos hizo un poquito tarde, es que dejamos los frijoles en la lumbre, Alejandro y yo, cada quien en su casa, y dijimos, órale, hay que apurarnos porque ya se nos hizo tarde. Pero hoy tenemos otra vez a José Alejandro Rosas, un muy buen amigo, que siempre que está aquí nos ilustra, nos da luz, nos comparte y nos da información muy valiosa que nos enriquece, ¿no? Para los que nos interesan nuestros temas. Hoy vamos a hablar de un tema pues muy controversial, un poco espinoso, se puede decir. Vamos a hablar del apocalipsis. ¿Y qué onda con el apocalipsis? ¿Te da esperanza o te da terror? Porque también de repente genera como pánico, pero puede generar esperanza o no. No sé bien, vamos a hablar con Alejandro y para ello, pues bueno, le voy a pedir a Alejandro que por favor abra micrófono, abra cámara para que sus fans lo disfruten y lo vean. Ya oigo aquí los gritos aquí desaforados porque está nuevamente José Alejandro Rosa. ¿Cómo estás, Alejandro? Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, amigo Enrique, amigos, muy buenas noches a todos. Un gusto estar otra vez con ustedes. Desde el año pasado no nos veíamos y para mí es una alegría volver a tener este espacio y poder platicar otra vez contigo, amigo. Otra vez en la distancia, pero aquí estamos. En el día de la Candelaria, además, ¿no? En el día de la Candelaria, justamente. Por cierto, los tamales ya le entraste o todavía no. Todavía no se cocen, todavía están en la lumbre, por eso empezamos tarde, caray. Bueno, pues ahí te encargo. Uno de rajas te encargo, por favor, ¿no? En guajolota, como debe de ser, o light. No, 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 pues con doble y con el migajón también, con todo el migajón de una vez, caray. No, yo no tengo broncas con eso. Perfecto. Oye, Alejandro, pues vamos a hablar del apocalipsis entonces, si te parece, porque es como un tema controversial y si alguien sabe de ese tema, eres tú, ¿no? Yo sé que tú has escrito sobre ese tema y has estudiado, has investigado, has profundizado y creo que nos puedes dar mucha información muy valiosa. Y ya que estamos aquí, les pido a la gente que esté conectada, primero que salude, que no sean gachos, ya le están haciendo, Carla, que salude, hola, y que manden una reacción y alguna pregunta, se vale, ¿no, Alejandro? Si alguien te quiere preguntar algo sobre lo que estemos hablando, pues creo que vendría al caso para tener esa interacción con la gente. Y pues bienvenida a las preguntas, ¿no? ¿O no quieres que te pregunten? Dilo, si no quieres, pues que nada. No, claro que sí, sabes que me gusta mucho que me pregunten y sabes que si yo no sé, porque no lo sé todo, siempre digo, eso no lo sé, lo investigo y volvemos a retomar el tema, ¿no? Pero sí, pregúntenos aquí en los comentarios, háganos sus preguntas para que podamos ir profundizando y estudiando un poco más, descubriendo un poco más el mensaje oculto del apocalipsis, ¿no? Esa es como la intención. Y fíjate, sí, oculto porque, mira, la verdad te voy a ser honesto, acá entre nos, no le digas a nadie, pero la verdad es que no, yo en lo personal, Enrique, no estoy muy familiarizado con ese tema, con el tema del apocalipsis, no conozco tanto, y sé como lo muy básico, ¿no? Sé que se escribió cerca del año 90, se cree, el año de nuestra era. Sé que tiene muchos símbolos y que muchas veces no es que, o sea, lo que iban escribiendo, no es que el hecho en sí, era el simbolismo que representaba, ¿no? Donde estaba realmente el mensaje. No era literal lo que estaba escrito, sino el mensaje, porque hay muchas, pues como imágenes, como, o sea, porque se comunicaron con Juan, que dicen que era el apóstol Juan, tampoco hay certezas, a donde yo sé que era un Juan, pero quién sabe si era Juan, nuestro Juan, y que había como mensajes, pero que, pues que los escribía, pero insisto, no es o sea, no hay que tomar literal, sino es el mensaje, por ejemplo, yo, a mi papá le gustaban mucho los pajaritos, el cantar de los pajaritos, ¿no? Entonces yo, cuando oigo los pajaritos, me pongo nostálgico, pero no es en sí por por el canto del pajarito en sí, sino por lo que transmite o lo que me recuerda. Más o menos por ahí da esto, ¿no? Pero bueno,
¿Qué onda, Alejandro? ¿Da esperanza o da terror? A ti en lo personal, ¿te da esperanza o te da terror el apocalipsis? Bueno, amigo, ciertamente es un libro muy poco leído en el catolicismo y me atrevería a decir en el cristianismo, ¿no? Incluyendo ahí todas las confesiones eh, cristianas que pueda haber. Sí, es un libro complicado, es un libro que encierra, como bien dices, muchos simbolismos y es un libro que no es único en su forma. Hay Ujú. varios libros que se les conoce libros apocalípticos. La apocalipsis o la apocalíptica más bien es un género literario que surge desde el siglo segundo antes de Cristo y se extiende hasta el siglo segundo después de Cristo. Y entonces tenemos muchos libros apocalípticos escritos con el género literario apocalíptica, tanto canónicos, es decir, libros que están incluidos en la Biblia, como libros no canónicos, es decir, los libros que se conocen como apócrifos. Y entonces, pues es realmente muchísimo badaje en la literatura apocalíptica. Ciertamente, una de las características que encierra la apocalíptica es cifrar el mensaje que se quiere dar. No te lo digo como tal, sino te encierro en simbolismos de manera que solo tú y yo nos entendamos. Nadie más nos puede entender más que tú y yo, porque somos quienes conocemos el simbolismo, ¿no? Y entonces ahí se desarrolla, o con esa característica se desarrolla el libro del Apocalipsis. Es escrito, bien dices, del año 90, no se tiene una fecha exacta, pero es entre el 90 y el 96. Poco probable que sea después del 96, muy poco probable. Es más probable que sea antes del 96 y después de los años 90. Escrito, el tema del autor es un tema que hoy en día todavía los estudiosos del libro no se ponen de acuerdo, no sabemos quién escribe. Hay muchas posturas que defienden que es Juan el Evangelista quien puede retomar como una especie de segunda parte el libro del Apocalipsis. Hay otros que dicen que es otro Juan que era un presbítero y otros dicen que es una escuela juánica, es decir, que un grupo de personas escriben sobre, escriben el libro, ¿no? Pero es un grupo de personas que son discípulos de Juan y ellos son los que escriben todo el libro. Cualquiera de las tres tiene sus pros, sus contras, pero no se tiene la certeza. No podríamos afirmar o negar que lo escribió Juan el evangelista o lo escribió Juan el presbítero o que lo escribió la escuela juánica, ¿no? Son como las tres posturas más dadas. Ahora bien, ¿qué es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dejar este libro? Y es un mensaje de esperanza. Yo sé que para muchos esto pudiera ser sorprendente porque las páginas del Apocalipsis son muy enigmáticas, son muy misteriosas y ciertamente hay algunas partes especialmente resaltadas por algunas confesiones no cristianas, por ejemplo, los testigos de Jehová, que resaltan esas partes para causar miedo en la gente. Y entonces es lo que más se conoce son las imágenes resaltadas por confesiones no cristianas que nos causan miedo para que dejemos a la Iglesia Católica y abracemos otra confesión de fe. Entonces, ciertamente es un libro de esperanza, pero es un libro que se tiene que descubrir. De ahí su nombre, ¿no? Apocalipsis, del griego apocalipsis, que significa revelación. Entonces, leer el Apocalipsis tengo que revelar, así como, no sé si tú te acuerdas, amigo, yo sé que somos muy jóvenes los dos, pero a lo mejor te tocó lo último de las cámaras de rollo, ¿no? Que sacabas tus cámaras e ibas y las revelabas, ¿no? Yo sé que a lo mejor alguna te tocó, no creo que muchas, pero buscabas tu centro de revelado donde te mostraban aquella imagen que estaba oculta en el rollo.
Eso tenemos que hacer nosotros con el libro del Apocalipsis. Entrar en el cuarto, digamos, en el cuarto oscuro de revelado, entrar en sus páginas, en sus palabras, y entonces ahí descubrir realmente cuál es el mensaje que viene oculto. Sí, porque, híjole, si quisiéramos empezar la lectura de la Biblia con el Apocalipsis, parecería que hay otros libros que son mejor alternativas para iniciar la lectura de la Santa Biblia, ¿no? En Apocalipsis se puede generar, pues sí, alguna inquietud, se puede confundir, y no porque el libro en sí sea confuso, sino que si quieres iniciar con ese, creo que no es tan buena idea, me parece, ¿no? Bueno, ¿con qué iniciamos? Pues bueno, ahí habrá otras sugerencias. Decías que no sabemos quién escribió, no hay certeza, no podremos decir ni afirmar ni desmentir que el autor es uno u otro. Y con respecto al Evangelio de Juan, parece que no hay tanta coincidencia en los estilos literarios, ¿no? O sea, porque yo mucho tiempo, y creo que eso es una idea común, de que pensábamos que había sido Juan el Evangelista. Pero cuando lees el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis, parecería que pues no es el mismo que escribe, ¿no? Como que tiene otro estilo, otra forma. La época sí parece que es similar, por ahí va, pero en los estilos parece que no hay tanto. Pero bueno, al final lo importante es el mensaje, ¿no? No es tanto el escritor, al final es palabra de Dios, y bueno, hay que quedarnos con eso. Y creo que sí, son fuertes declaraciones, Alejandro, que es un mensaje de esperanza más que de terror, porque sí hay mucho mensaje que va dirigido. Ahora también se dice que la bestia y todo esto era el Imperio Romano, ¿no? También por ahí va dirigido. Y se hablaba como en claves, o sea, era dirigido para un grupo de personas, ¿no? O sea, quien no perteneciera a ese grupo probablemente no iba a entender, además de eso se trataba entonces, de que fuera dirigido que si tú no tienes el conocimiento, no estás familiarizado, probablemente no entiendas lo que estás leyendo y se te va a hacer como muy confuso y hasta absurdo porque no tienes ciertos códigos. Y mira, antes de pasar, de seguir, te comento lo que están escribiendo. Dice nuestra amiga Carla, Enrique, hablas, no yo, Alejandro, más bien es para ti, voy a cambiar aquí. Alejandro, hablas sobre los 3 días de oscuridad, sobre cómo debemos estar preparados tanto material como espiritualmente. Y también otro comentario de Carla dice, el Apocalipsis te prepara para lo que estamos viviendo y para lo que viene. Es lo que nos comentan aquí. Y también Pedro Beltrán está viendo, aquí está Q Jesús, también puso una carita chistosa, no sé si sea una foto de él. No es cierto, Q, es un chiste. No, pone una carita, un emoji. ¿Y qué onda? ¿Sí? ¿Hay algo de los 3 días? ¿Quieres comentar eso en algún momento? ¿O sí? Viene Ok. porque bueno, creo que me estaba enterando que tienes ahí algo, ¿no? Algo que quieres compartirnos a todos, pero ahorita platicamos de eso. Va. ¿Qué onda con los 3 días? Si es literal, hay aquí también una especie de código, de mensaje. ¿Qué onda con esto, Alejandro? Fíjate, amigo Quique, que el Apocalipsis se le cuelgan muchos muertitos o se les cuelgan muchas esferitas que no son de él. Y el tema de los 3 días de oscuridad, por ejemplo, el tema del anticristo, no aparece como tal, así literal, no aparece, no lo describe el Apocalipsis, no lo habla el Apocalipsis. Los 3 días de oscuridad es una, ¿cómo lo diré para no escucharme tan mal? Es una ideología o es una postura que brota del tercer secreto de Fátima, pero no es del Apocalipsis. Secreto, y aprovecho para decirlo, secreto que está revelado y que solamente el sumo pontífice lo puede leer y que él va a revelar lo que crea conveniente.
Entonces, estos 3 días de oscuridad y que la tierra va a temblar y que se va a desviar 8 grados de eje, es una ideología que surge desde el año 2000, cuando yo era niño, niño adolescente, ¿no? En el año 2000, empiezan a surgir que se revela el tercer secreto de Fátima y esto no es propiamente del Apocalipsis, y aprovecho para decir que tampoco es el tercer secreto de Fátima, porque esa parte del secreto que no ha sido revelada, solo el Papa la ha leído y solo él la puede revelar, ¿no? Entonces, sí habla, y sí nos habla no del futuro, eso es algo también que le cuelgas el muertito o la esferita al Apocalipsis. Apocalipsis guión últimos días, ¿no? Apocalipsis, fin del mundo. Y no es así. El Apocalipsis no te va a hablar del futuro. No es un libro que va a predecir el futuro. Es un libro que te habla del presente. Es un libro que te habla del hoy de la iglesia. No del futuro de la iglesia, de lo que hoy la iglesia está viviendo. Y recuerda que, o recordemos que el libro del Apocalipsis se escribe en un momento de persecución, en un momento en que si tú hablabas mal del gobierno, del imperio romano en ese caso, iba a haber una repercusión en tu persona. Recordarás, por ejemplo, al emperador Nerón, que hacia los años 60 manda quemar Roma y le echa la culpa a los cristianos. Y entonces empiezan a perseguir a los cristianos, a matar a los cristianos. Y hay un emperador que poco se habla de él, pero que es más sangriento que Nerón, que se llama Domiciano. Domiciano es el emperador que está gobernando cuando se escribe el libro del Apocalipsis. Y el libro del por eso te decía que más o menos del 90 al 96, porque es el tiempo en que va a estar Domiciano en el gobierno. Y Domiciano era muy creativo porque mataba a los cristianos de maneras diferentes. Nunca lo hacía de manera igual, ¿no? En matar cristianos era súper creativo. Y entonces, ¿cuál era el miedo? El miedo es, si yo digo que soy cristiano, me van a echar a los leones, me van a decapitar, me van a perseguir, me van a quitar mis posesiones, me van a quitar lo que yo tengo. Y entonces empieza a generarse un miedo por la persecución, ¿no? Entonces, ese es así es el contexto histórico en el que se escribe el libro. En ese sentido, el autor sagrado empieza a hablar de la victoria de Cristo sobre aquellos que nos están persiguiendo, ¿no? Y aquí entraría el sentido de lo que nos decía Carla, nos prepara para el presente, nos prepara para el hoy, no para lo que viene, no para el futuro, porque no es un libro futurista, no es un libro que se escribió pensando en el último día o en la parucía. La parucía es un término que se refiere a la segunda venida de Cristo. No, es un libro que te habla del presente y que te va a decir, sí te van a perseguir por ser cristiano, sí te van a perseguir por ser seguidor de Jesús, pero hay una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? La esperanza es que Jesús resucitó. Y si Jesús venció a la muerte, entonces tú y yo también la venceremos. Ese es el mensaje central de este libro. Y es ahí donde cobra sentido, porque si yo me preparo en mi hoy a acrecentar mi esperanza, cuando venga el futuro, esa esperanza seguirá fundamentada en Jesucristo. No sé Y si es te que, entiendo más o menos. sí, yo creo que sí hay que Carla que nos comenta, si quiere comentar, pero no, sí está muy explícito, porque además es que sí se considera el Apocalipsis un libro profético, ¿no? O sea, pero a veces confundimos lo que significa profético. Pensamos que profecía es adivinar el futuro, que un profeta es el que predice lo que va a pasar, ¿no? Y realmente no es así. Una profecía es cuando hablas de Dios, un profeta es el que habla de Dios, el que anuncia a Dios, ¿no? Hay libros proféticos y entonces en este caso yo he visto que se le considera profético al Apocalipsis y a lo mejor ahí viene la confusión de que como es profético, pensamos que es el que nos dice lo que va a pasar.
pero entonces más que decirnos lo que va a pasar, está diciendo lo que está pasando. Porque entonces recordamos que era eso, o sea, cuando habla de la bestia y de todo este asunto, tiene que ver con que es el Imperio Romano, ¿no? Como nos acabas de decir, o sea, aquel que estaba persiguiendo, que estaba matando, que estaba torturando y que tenía el objetivo de acabar con la cristiandad en aquel momento, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo primero, cuando parecía que eso iba a pasar, porque no se veía por dónde, pero bueno, ya sabemos, ¿no? 20 siglos después, en dónde estamos. Pero entonces, pues sí, sí está muy interesante, y nos da luz. Entonces, ¿y tú crees que por ahí viene eso de terror? Porque se llama esperanza o terror, y no fue algo que se me ocurrió a mí. Fue algo que tú me compartiste y yo le puse así a este live precisamente por eso, esperanza o terror, porque sí parecería que hay terror, ¿no? O sea, justamente por lo que acabamos de decir. Y antes déjame, te comento, dice, Carla, gracias Carlita por estar participando. Aparte, siempre debemos pedir al Espíritu Santo antes de leer cualquier parte de la Biblia, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Alejandro? Claro, ¿O qué le decimos que no? claro, claro. No, 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 por supuesto. No. Hay dos cositas muy, muy importantes. Eh, Se confunde un poco el libro como profético, hablando del estilo literario, porque el estilo literario profético tiene características muy similares al estilo literario apocalíptico. Sin embargo, tienen sus diferencias. Entonces, la apocalíptica es la hija de la profecía, ¿no? Del libro profético, pero se separa de él. Entonces, por eso viene la confusión, ¿no? Si nosotros leemos el profeta Isaías, por poner un ejemplo, vamos a encontrar características propias de la profecía que pueden ser similares a la apocalíptica, pero para una adecuada interpretación es necesario, uno, como bien dice Carla, pedir al Espíritu Santo su iluminación, su guía, para poder comprender la verdad revelada, y dos, poder estudiar y poder empaparse un poco de lo que es la apocalíptica, ¿no? Entender los simbolismos, porque si no entiendo los simbolismos, me va a causar terror. Si yo leo el libro, como decías al principio, de manera literal, donde solo 144,000 se van a salvar, ¿no? Imagínate ahí a Jesucristo y a San Pedro en la puerta del cielo llevando su conteo y dice, es el 143,999, 144,000, ya los demás, muchas gracias por venir, estamos llenos, aunque hayan pagado el cover, no gracias, adiós. No es así, porque entonces nos daría miedo, ¿no? Si soy el 144,001, pues ya me fregué. Y no es así. Además, por ejemplo, de las ideas que más están en el mundo, la imagen de los cuatro jinetes, ¿no? Que cabalgan, que son la peste, la hambruna, la muerte, y un cuarto jinete que rompe un poquito el esquema. Pero eso nos da miedo y lo vinculamos con el fin del mundo. Inclusive las películas que hablan del fin del mundo siempre decimos son apocalípticas, ¿no? Son películas que hablan del fin del mundo y no es así. Eso lo lleva o lo estamos arrastrando por una mala comprensión de este libro. Ese es el detalle, ¿no? Que vamos arrastrando por una muy mala comprensión. Claro, dice Cube. Dime si estoy bien, Cube, ahí. Bueno, no, va a ser difícil. Dice, las sectas como evangélicos y testigos de Jehová la interpretan mal, que significa el número 666, ¿no? Otro también que está muy, muy presente en esto. Quiero hacerte dos preguntas, Alejandro. La primera y la segunda. La primera es preguntarte que cuando se escribió el Apocalipsis, ¿qué fue lo que generó en ese momento? ¿Para qué se escribió? O sea, en ese momento, ¿cuál era la intención de escribirlo en ese momento? ¿Y qué generó con los cristianos de esa época que lo recibieron o que se difundió?
O sea, ¿qué logró en ese momento? Y la otra, mejor te la hago ahorita, pero aquí en este, ¿qué me podrías responder? Ok. Fíjate que genera esa esperanza. ¿Por qué? Porque está entendiendo el mensaje. Es como cuando decimos en México, nos cayó el chahuistle, ¿no? Cuando estamos acá ¿y qué crees que nos cayó el chahuistle? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, ya nos cacharon, ¿no? O cuando dices, me agarraron con las manos en la masa. Esos pudieran ser simbolismos de un mensaje oculto que nos quiere dar a entender otra idea. Entonces, lo interesante cuando se escribe el libro, Juan, porque dejemos claro que el libro del Apocalipsis sí tiene el nombre del autor y dice en varias ocasiones en el libro, yo, Juan. Entonces vamos a llamarle, ¿qué Juan es? Sí, pero es un Juan. Yo, Juan, vi esto. Entonces Juan, cuando escribe el libro, está pensando en lo que están viviendo los cristianos. Y lo que están viviendo los cristianos es una confrontación muy fuerte entre seguir a Cristo o ser infiel a Cristo. Ese es el detalle, ¿no? O sigo con Dios o no sigo con Dios. Recordamos una frase muy, muy importante en el libro del Apocalipsis, Juan 3, perdón, Apocalipsis 3, que nos dice, ni frío ni caliente, tibio, y a los tibios los vomito, ¿no? Entonces, fíjate cómo desde ahí empezamos a vislumbrar o sí o no, porque a veces queremos, y ese es el problema del cristianismo del siglo primero, y que podríamos transportarlo al cristianismo del siglo XXI, ¿no? O eres cristiano o no eres cristiano, o eres cristiano con todas las normas, con todo lo que Jesús nos está pidiendo, o no eres cristiano. No podemos estar a medias tintas, no podemos hacer un cristianismo a mi modo. Ahorita que estaba, antes de empezar, estaba revisando algunas publicaciones sobre el orgullo conservador y evidentemente ser pro vida. Y fíjate cómo hay muchas personas, y eso estaba pensando antes de empezar, muchas personas que están a favor del aborto siendo católicos o profesando la fe católica. Y que dicen, no, está bien el aborto. Espérame, no puedes decir estoy a favor del aborto si yo soy cristiano. Hay un choque de ideologías, hay un choque de fe. Y entonces si yo digo, y eso tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Si yo digo, yo soy pro vida, ¿cuántas personas no me van a atacar? ¿Cuántas personas no me van a señalar? ¿Cuántas personas me van a gritar, me van a insultar, me van a decir un montón de cosas? Eso es lo que vivían los cristianos del siglo primero, pero poniendo en riesgo su vida. ¿Qué es lo que quiere decir Juan? No tengan miedo. Hey, tú tienes ganada la victoria. Tú tienes ganado el reino de los cielos, el cielo, porque sigues a Jesús fielmente. El Apocalipsis distingue entre los que son fieles y los que son infieles. Esa es la gran distinción que hacen. Y la pregunta pudiéramos ser, ¿de quién quieres estar o con quién quieres estar? ¿Con los fieles o con los infieles? Fíjate qué interesante, Alejandro, porque entonces fue escrita como para decir a la gente, a los cristianos de aquella época, pues no están solos, o sea, estamos pasando momentos difíciles, dejínete y quédate con Dios, o sea, con todas las dificultades que va a haber, las persecuciones, los señalamientos y todo lo que está ocurriendo, ese es el entorno y esto es lo que hay, ¿no? Entonces, pues, ese es el mensaje para ellos y es un mensaje, como bien dices, que está vigente ahorita. O sea, no está hablando de que esto va a pasar, es algo que ya está pasando. Antes más intenso, porque estamos hablando de la muerte, ¿no? Digo, aquí no hay de que te ofenden y te dicen y te un montón de cosas, pero bueno, creo que no es tan común que te lleguen a matar por ser un cristiano coherente. Allá era el pan nuestro de cada día.
Y entonces es algo muy vigente. Y como dices, frío, caliente, rápido, te comento algo rapidísimo. Yo hace tiempo era coordinador de un grupo juvenil y los chamacos como me desesperaban los condenados, ¿no? Y en un momento les dije, chavos, ya, o sea, mira, o sea, Dios te dice, sé frío o caliente. Si quieres ahorita, vete a cotorrear y no hay bronca, Dios te lo va a respetar. O quédate y haz lo que tienes que hacer. Pero lo que no está chido es que te quedes y no hagas nada y estés haciendo, teniendo una vida contraria, tú estás siendo tibio, ¿no? O eres frío o eres caliente y las dos Dios te lo respeta. Pero si eres tibio, te van a vomitar, ahí tú sabes. Pero bueno, la siguiente pregunta que te quería hacer es, y ya medio lo comentó Carla, bueno, antes, quiero, dice, en el Apocalipsis 20:11, ¿cuál es su interpretación? ¿Ubicas 20:11? Yo aquí tengo la Biblia, ¿te lo leo? O A ver, por favor, porque me voy a tardar un poco en buscarlo. yo aquí tengo la dice, la de Jerusalén, para que vean que es, Ok, es de las buenas. Dice, luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Ese es 20:11. Y luego dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro. Pero bueno, ese es el 20:11, lo primero que leí. Otra vez, luego vi un trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. ok. Uno de los errores que cometemos al interpretar el Apocalipsis es querer entender solamente un versículo. Necesitamos entender el contexto de todo el pasaje, ¿no? La perícopa, palabra rara que ocupó, bueno, que se llama así, perícopa, es un pasaje bíblico, ¿no? Entonces, cuando yo tomo una perícopa, un versículo de la Biblia, o más bien del Apocalipsis, no puedo interpretarlo solamente ese versículo. Necesito ir más hacia adelante y hacia atrás, ver todo el contexto que se está desarrollando. El capítulo 21 es el que, bueno, desde el 20, nos empieza a hablar de la ciudad santa, de la nueva Jerusalén. Lo que está hablando aquí en el 20:11 es cómo esta nueva Jerusalén es una nueva iglesia conformada por la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento y llevada a plenitud en Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El que está sentado en el trono es Dios Padre. Y entonces es como una restauración de la creación. Eso es lo interesante, ¿no? En 20:11. Hay una restauración de la creación y por eso habla ahí del que está sentado en el trono y lo que pasa alrededor del trono, ¿no? Pero es muy importante entender todo el contexto en el que se escribe. Hago un paréntesis, yo hice mi tesis con la que me licencié, fue sobre el Apocalipsis y yo quise eh, interpretar solamente un versículo, Apocalipsis 5:6, que habla de las características del cordero degollado, ¿no? Pero para poderlo entender, tuve que estudiar e interpretar capítulo 4 y capítulo 5. No solamente el versículo 6. Se tiene que entender en todo el contexto. Y ese versículo, ese análisis me salió una tesis de más de 100 páginas, ¿no? O sea, fue como bien decías, un estudio profundo, un estudio que hemos hecho y me he ido actuando lo más posible. Pero muy importante, y eso se los pido por favor a los que nos están viendo, no interpretemos solo un versículo de la Sagrada Escritura, especialmente del Apocalipsis. Necesitamos entender todo el contexto de lo que nos está hablando. Y es que en la apologética se comenta mucho esto, ¿no? Un texto fuera de contexto te genera un pretexto. Claro. Entonces se distorsiona, se puede distorsionar, ¿no?
Ujú. Aquí el mismo que preguntó, Link, creo que ha de ser como inglés o algo así. Él mismo dice, parece que es una afirmación, es el juicio de las naciones que quiere decir. O sea, parecería, pero bueno, ya nos dice un poco más de información, ¿no? Que es como la renovación de la ciudad y porque bueno, no hay que quitar el contexto, o sea, el momento en que se estaba viviendo cuando se escribió. Ese es el contexto, que no podemos aislarlo, ¿no? De esta situación. Nos dice Carla, en Apocalipsis no debe asustarnos, debe prepararnos y darnos esperanza de que cuando más oscuro se pone, todo es cuando ya va a amanecer. Y justamente en esto va la siguiente pregunta que te quiero hacer, que es, ¿por qué este libro, así como tal, nos tendría que dar esperanza? Porque es esperanza o terror, ya vimos que terror no necesariamente, no debería de ser, esperanza sí, es lo que entiendo. ¿Por qué nos daría esperanza? Porque ya vamos a acabar este live, está muy interesante, pero no quiero que te me desveles. Y bueno, antes de que me respondas, quiero comentar lo que están escribiendo. ¿Quién en realidad podría ser caliente? Nos preguntaron y luego alguien contestó, supongo que quien siga los mandamientos de Dios y quien cumpla con su misión aquí en la tierra. Quien sea coherente, ¿no, Alejandro? Caliente es quien sea coherente, pudiéramos decirlo así. Sí, 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 sí. Apocalipsis, el que es caliente es el que es fiel a Dios. Él es el caliente, ¿no? El fiel, es eso, nada más. Y ahí entraría todo un tema sobre la fidelidad, pero sería extenderme mucho. Y, Y como dices, ya y, no hay tiempo. y en obras, ¿no? O sea, no solamente decir, sí, te soy fiel, bueno, sí te soy fiel, pero porque tal y tal y tal, ¿no? O sea, porque hago, o sea, como Ajá, dice sí, Carla, cumple los mandamientos, por ejemplo. exactamente. El que es fiel es aquel que va a cumplir en su vida las enseñanzas de Jesús. Dejémoslo así en genérico, que ahí incluyes los mandamientos, los evangelios, los dichos y hechos que se presentan en los evangelios sinópticos, en el Evangelio de San Juan, etcétera. Entonces, el que es fiel, perdón, no solo es el que va a misa o no solo es el que cumple con leer la palabra, no, el que es fiel es el que lo lleva a la vida y a la práctica. Ese es el fiel. Y es el caliente, ¿no? Muy bien, dice aquí Pedro Beltrán, voy a llegar pronto. Felice que guarda las palabras proféticas de este libro, Apocalipsis 22:7, ¿no? Claro. Nos dice mucho. Nuevamente, Lang hace una pregunta. ¿Qué significan los 1000 años de Satanás en el Apocalipsis 27:10? Ok. Y luego Lorena Ayoria Hernández, perdón si no lo pronuncié bien, ¿qué significan los 7 sellos? Luego dice Carla, ¿cómo dice la canción? Si soy fiel en lo poco, él me confiará más. Mm, pues hay unas preguntas, pero el tiempo no nos va a dar, pero vamos a hacer algo, o tú vas a hacer algo, ahorita comentamos eso. Nada más, ayúdanos, amigo, con esa pregunta que te hacía, para ir cerrando, ¿qué onda con esperanza? Por qué el Apocalipsis nos daría esperanza? Ok, voy a tratar de responder las que me leíste ahorita para y cerrar con la que me haces tú, ¿no? Los 7 sellos, recordemos que es un número simbólico, el número 7, que significa la totalidad. En Apocalipsis 5 se habla de que hay un libro sellado con 7 sellos. El libro está escrito al derecho y al revés. Este libro representa la historia de la humanidad, que se encuentra con 7 sellos, es decir, completamente sellada, totalmente sellada. ¿Quién es el único que puede conocer, que puede descubrir la totalidad de la historia? Es el Cordero degollado. El Cordero degollado es un simbolismo que nos va a hablar de Jesucristo en su divinidad y en su humanidad. Jesús entonces es el único que puede develar la historia de la humanidad, es el único que puede leer, que puede conocer la historia de la humanidad desde el principio hasta el fin. Haz de cuenta que Jesús ya leyó todo el libreto y ya sabe en qué va a acabar la película, pero no nos da ningún spoiler.
quiere decir lo sello, para que nadie pueda entenderlo, nadie pueda conocer el final de la historia, solamente Jesús. Y eso mismo lo va a decir en los evangelios. ¿Quién es el que conoce el final del tiempo? Solamente el Padre. Entonces, esos son los 7 sellos. Cuando la historia de la humanidad la empiezas a revisar, te vas a encontrar que no todo es color de rosa, ¿no? Yo sé que nosotros como católicos hablamos del amor de Dios, hablamos del amor al prójimo, pero el amor no siempre es color de rosa. Y hablar del amor también implica hablar de un desgaste e implica darnos cuenta que también hay oscuridad en el mundo, ¿no? Que hay controversia, que hay quienes nos atacan por el simple hecho de ser cristianos. Y entonces empezamos a ver como si hubiera una fuerza contraria a nosotros y que nos empieza a veces como hasta a ganar, ¿no? Te decía ahorita en algo muy simple, si nosotros subimos un post de Provida, ¿cuántas personas nos van a atacar? Y pareciera que son más las que nos atacan que las que decimos o hablamos de la vida, ¿no? Entonces, pareciera ahí que hay una fuerza que es superior, que nos va ganando, ¿no? Es como si estuviéramos perdiendo la batalla o es como si fueran, yo fuera 1 contra 10 o contra 100, ¿no? Y esos son los 1000 años de Stan, que nos habla el Apocalipsis. El número 1000 es un número que nos habla de un tiempo prolongado, pero un tiempo que es terminado, es finito. Es decir, para poder hablar del 1000 hablo del 1 y llego al 1000. Es un tiempo prolongado, pero es un tiempo que va a estar limitado. Es decir, no es una eternidad, es un tiempo largo, sí. Es decir, traduciéndolo un poco más, va a haber persecución, va a haber agresión, va a haber dificultades, vas a encontrar que seguir a Jesucristo no es tan fácil, que hay que enfrentarse a veces con la propia familia, que hay que luchar contra los amigos, que hay que ir a contracorriente, ¿no? Pero ese es un tiempo limitado porque al final de esos 1000 años, al final de ese tiempo, quien sale victorioso es Jesús. Y eso nos da esperanza, porque yo ya sé, en Jesucristo, yo ya sé cómo acaba la película. ¿Quién es el que triunfa? ¿Satanás o Jesús? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Quién es el que triunfa? ¿Satanás o Jesús? Y el que triunfa es Jesucristo. Por eso la figura del cordero degollado, que es un cordero que está de pie, es un cordero victorioso. Jesús como victorioso que gana y nos gana ya la batalla, nos gana la guerra. Y entonces, ¿qué es lo único que nos pide? Nos pide la fidelidad. Y en medida que yo soy fiel, voy a ir a acercarme más a la batalla ganada, a la victoria en Jesucristo. Y ese es el mensaje de esperanza. Sí, las cosas se pueden poner feas. Sí, pareciera que nos van ganando, pero no olvides a quién sigues. No sigues a un Cristo muerto, no sigues a un Dios muerto, como dice Friedrich Nietzsche. Tú sigues a un Dios vivo y un Dios que está cerca de ti y un Dios victorioso que ganó para ti y para mí esa victoria. Y entonces pudiera venirse el mundo encima, pero sé que voy a salir victorioso porque soy fiel en Jesús. Y es que justamente lo que estamos diciendo, el contexto en que se escribió, pues era muy adverso, mataban, ¿no? O sea, Ujú. no era de, le pongo un, me divierte tu publicación, ¿no? O sea, no era eso. Era Correcto. un, te persigo hasta matarte y te degollo y te echo a los leones, literal, o sea, no es una expresión, eso ocurría. Y parecía que ya estaba perdida, ¿no? Estaba muy complicado. Todo un imperio contra un grupo pequeño de personas sin tanto poder, sin nada de poder, parecía que no ibas por dónde. Pero al final, lo que acabas de decir, ¿no? ¿Quién triunfó? ¿Quién ganó? Pues porque él estaba con esos cristianos y sigue estando ahora con nosotros. Entonces, la esperanza que nos da el Apocalipsis es lo que ocurrió, que es aplicable a estos tiempos, ¿no? Me parece
que por ahí va en esa esperanza que nos estás mencionando y que realmente a mí al escucharte sí me da esperanza. Y bueno, ya para ir ahora sí terminando esta transmisión, dice Carla, excelente tema, hombres valientes que hablan sobre estos temas que hoy más que nunca se necesita conocer a profundidad. Gracias, Carla. Y también dice ya, el demonio ya no tiene pérdida. Recordemos que los malos hacen mucho ruido y los buenos muchas veces trabajan en silencio. Dice Q, Padre Alejandro, danos un tema sobre el infierno. Tengo amigos que dicen que el infierno ya lo vivimos aquí en la tierra. Interesante también, interesante ese tema, también yo lo he escuchado y, y bueno, también es como muy común, ¿no? Que el cielo y el infierno son aquí. Y bueno, pues creo que lo dejaremos para otra ocasión. Ahorita nada más, es que es un tema que todavía da para mucho. De hecho, yo sé que hay una empresa que está haciendo un curso sobre ese tema, COVID. ¿Sí lo ubicas, COVID, Alejandro? Claro que sí hay. Ah, pues creo que ahí trabajas, de hecho, ¿no? COVID, Centro Educativo Venta. Está interesante, yo creo que sí sería bueno tomar esos cursos. Ese curso en particular que ya va a iniciar en los siguientes días. Entonces, yo aquí voy a poner en los comentarios, voy a etiquetar y voy a poner el número de teléfono. La verdad es que es un pago simbólico y el curso lo das tú, hasta donde tengo entendido, ¿no, Alejandro? Tú das ese curso y es Así es. realmente simbólico, o sea, es muy accesible, nada más es para tapar el ojo al macho. Está muy bien, vas a aprender mucho, te vas a enriquecer. Ahorita nos dio algo de información Alejandro. ¿Cuánto dura el curso, Alejandro? ¿Nos compartes eso? Ok, sí, mira, es un curso que estamos preparando. Ya nos habían estado pidiendo este curso a la empresa Cubit, Centro Educativo de Formación Delta, donde ahorita también estoy apoyándoles en algunas clases. Y pues sabiendo que tengo estos estudios que yo he hecho a lo largo de los años sobre el apocalipsis, pues me piden que dé este curso. Es un curso que va a ser los días martes y jueves de 5 a 7 a partir del próximo 9 de febrero, que es dentro de 8 días, y va a durar hasta el mes de marzo, ¿no? O sea, son casi 28, 20, entre 24 y 30 horas las que vamos a estar estudiando el libro del Apocalipsis. Vamos a ir paso por paso, vamos a leer el libro capítulo por capítulo de Hieran por ahí hacia el 2006, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ¿no? Vamos a ir así poco a poquito para ir descubriendo todo y todas las preguntas, porque estoy viendo que nos están haciendo todavía Ujú. más preguntas acerca de los significados, de todos los simbolismos, las trompetas, etcétera. Eh, son temas muy largos, ¿no? Que no podemos agotar en una charla, pero que vamos a dar este curso los días martes y jueves. Es un curso completamente en vivo. Es un curso donde vamos a interactuar con las personas que lo den. Es decir, me puedes preguntar y ahí vamos a estar en aplicación Zoom. Y además, pues les voy a ir dejando lecturas. O sea, es muy padre porque estoy buscando manera de complementarlo, ¿no? Para que se tenga un estudio más general, más profundo de este tema, ¿no? Que es el apocalipsis. Pues sí, mira, aquí están preguntando cuánto cuesta y no, en verdad, no somos groseros, Nank, ¿no? Ni Alejandro ni yo sabemos cuánto cuesta. Esto es algo que la empresa está. Lo que sí sabemos es que es simbólico, fue lo que nos dijeron, que es un pago muy accesible, algo que dices, neta, bueno, pues dame tres, ¿no? Y échales aguacate. Está Claro, claro. muy accesible. Ahí dejé el teléfono, anoté el número de teléfono y la página de la empresa, de esta empresa, para que te comuniques. Y neta, ¿eh? No, no, si supiera te diría cuánto cuesta. Te doy mi palabra que yo no sé, Alejandro tampoco sabe. Y lo que sabemos es que es un pago simbólico únicamente para recuperar costos, ¿no? Para nada más recuperar ahí lo que se invierte para darlo. Nos dice
Angie Ayala, querida amiga preciosa, excelente tema. ¿No les gustaría darnos un tema de escatología? Pues ahí nos ponemos en la agenda, ¿no, Alejandro? Bueno, más que darnos, que tú des eso, que tú eres el que sabes. Saludos, amigo Josefus, bueno, tú. Saúl Hernández te manda saludos. Y Patricia Herrera Saludos. dice, buenísimo tema, muchas gracias. Éxito, te dice Saúl. Y también Lan nos dice gracias. Y así como ya te digo, gracias a ti que estuviste siguiendo la transmisión. Y gracias a ti, Alejandro, por aceptar nuevamente esta plática que a mí me dejó mucho, seguramente a otras personas, a muchos también nos dejó. Y pues aquí están los datos por si quieren comunicarse, preguntar en la fanpage o número de teléfono que está ahí, celular. Nada más, ahorita ya es tarde, no se manche, ¿no? Si tienen dudas, mañana en la mañana mandan un WhatsApp o una llamada y ahí les dan información. ¿Algo más, Alex, antes de despedirnos? Claro, ahí en QBID pues tenemos varios cursos. Vamos a estar por empezar también un curso para los niños, para expresar sus emociones, expresando y pintando se llama el curso. También está muy bueno para niños. Tenemos un curso para los chavos que van hacia el nivel medio superior y vamos a ir generando cursos no solamente del ámbito católico, sino temas filosóficos, temas para los estudiantes, ¿no? Para los que van a preparar examen para la universidad, etcétera. Puedes darle like a la página de QBID, Centro Educativo y de Formación Delta. Y pues tenemos dos temas, amigo, que nos han quedado pendientes. La vez pasada nos pidieron uno de sacramentos, bueno, de sacramentales, decían, pero Ujú. podemos hablar sacramentos y sacramentales, hacer un tema. Y podríamos juntar el tema que nos pide nuestra amiga Angie, que saludos, amiga, gusto que nos estés escuchando, que es la escatología con el tema del infierno, ¿no? Ahí se pueden juntar esos dos y entonces los agendamos, amigos, si te parece, y podemos platicarlos. Ya tenemos otros dos temas para seguir charlando tú y yo con los amigos. Nada más que no sea martes y jueves, porque tienes, vas a tener el curso. ¿Es en las noches, en las tardes, sabes? Es de 5 de la tarde a 7. Muy Martes y cinco. jueves de 5 a 7. Muy bien. Son horarios, les digo, muy, muy accesibles. Queremos hacerlo. Es por la plataforma Zoom. Ahí mandas un WhatsApp, te van a decir cómo adquirir el link y pues aparte, pues vamos, te digo, voy a estar dejando tareas, algunos lecturas. Realmente es estudio serio. Decían, no me acuerdo quién comentó acerca de los testigos de Jehová y algunas otras confesiones que toman el Apocalipsis de manera tan literal que se convierte en un estudio poco serio, poco profundo y que es sumamente difícil, ¿no? Desgraciadamente, muchos cristianos, muchos católicos queremos tomar el Apocalipsis pues en lo más light, en lo más en lo menos profundo, ¿no? En la orillita, en lo que se ve. Y van a descubrir conmigo en este curso que el Apocalipsis es un océano inmenso en el que nos sumergimos y encontramos muchísimas cosas. Es como muy sensacionalista también, ¿no? Entonces llama la atención y pues bueno, no, hay que ponerlo donde va. Así es. Y también, ya que hablaste de tus cursos o de los cursos que dan ahí, pues también yo les digo que acabo de tener cursos de certificaciones para que seas un capacitador certificado. Vamos a abrir ese curso para que tú das un curso y tus constancias salen con valor curricular, ¿no? Si estás certificado, pues yo hago eso. Yo capacito a capacitadores para que se certifiquen. Y también, vamos a tener un curso de miedos y a ver tú y yo, Alejandro, qué hacemos también, ¿no? Organizar un curso entre los dos y ya sé que lo vemos en COVID o en ITC, pero hacemos algo. Y bueno, pues Correcto. van a estar al pendiente aquí. Pues ya nos damos porque ya se hizo de noche, creo. A ver, sí, ya se hizo de noche. Ya. Sí, ya es noche. Entonces, pues, estamos en contacto. Gracias, conservadores, amigos que se conectaron. Nuevos amigos, Alejandro. Estamos en comunicación, se portan bien. Ya están los teléfonos, está en la página. Denle like a la página de Cubit. Y si llegaste aquí y no conocías la página de Orgullo Conservador, no seas gacho, también dale like.
Estamos en contacto, te portas bien, feliz Navidad y feliz Día de la Candelaria también. Feliz Navidad, amigo. Feliz día. Y gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches.